Bueno, vamos a hablar sobre el puerto de Abiyán. Ese es un puerto de Abiyán, se encuentra en Costa de Marfil, en África Occidental. Es uno de los puertos más importantes que maneja este país. Este puerto se encuentra entre el puerto de Douala, que queda en Camerún, y el puerto de Dakar, que queda en Senegal. ¿Sí? Por el puerto de Abiyán se tiene acceso a Malí, a Níger, a Burkina y a Faso, cuatro países de África Occidental. Este puerto de Abiyán es el segundo puerto africano más importante que tiene el país. Es un puerto donde se manejan actividades de petróleo, donde es un puerto que tiene zonas francas para las TIC, tecnologías de la información y biotecnologías, como el Parque Tecnológico de Mahatma Gandhi. ¿Mm? Por este puerto se manejan exportaciones de manganeso, madera y productos agrícolas, como la piña, el cacao, el café y el plátano. Son como las principales exportaciones que se manejan por este puerto. Tiene dos terminales el puerto, que son Bridi, que es una terminal de contenedores, y el terminal de Abiyán, que es el terminal de buques. ¿Sí? Más o menos en este puerto el principal idioma que se habla es el idioma francés. ¿Sí? Entonces se hicieron unas inversiones en el año 2019 de 700 mil millones de dólares para ampliar el puerto de Abidjan. Bueno, el tráfico de mercancías por este puerto, es decir, que para cantidades relativamente grandes de mercancía, que son bastante frecuentes y muy, digamos, como lo que más se da en este puerto, que son el tráfico de mercancías pesadas. Es mucho más ventajoso utilizar un número de contenedores específicos que transportar la mercancía a bordo de un buque. ¿Sí? Antes de que comenzara la contenedorización en este puerto, las cargas en general se transportaban por separado a bordo de los buques. Esto implicaba un mayor costo para el exportador, ¿sí? Porque tenía que dividir la mercancía pues, en varios buques. Los productos básicos los dividían en grupos para que fueran pues de carga fácil al momento de descargar la mercancía de los buques, ¿sí? Después de esto, pues ya se venía utilizando como el tema como los pallets, ¿sí? Que también se pueden cargar por separados, pero o sea, ya se van apilando lo que son barriles, cajas, jaulas o sacos, dependiendo del tipo de carga, ¿sí? Entonces, en este puerto, ¿sí? Se maneja la mercancía en containers, ¿sí? Es muy poca la mercancía que se maneja por separado o que se maneja transportada por buques, ¿sí? Porque ya con la llegada de los contenedores, pues el proceso de transporte de este tipo de mercancías pues se fue optimizando y los gastos y los costos para exportadores e importadores pues se fueron reduciendo. Entonces, en este puerto de Abidjan, el puerto se divide en dos como secciones. Una sección es el puerto o el sitio, perdón, donde llegan todos los contenedores, ¿sí? Descargan contenedores por el número de referencia que van llegando y pues lógicamente los van organizando. Y por el otro lado llegan es los buques donde descargan la mercancía en general. Entonces no hay manera de que en este puerto las mercancías se confundan, porque está separado. En un lado llegan los contenedores y en otro lado llegan los buques a descargar la mercancía por separado. Bueno, en esta última hablaremos sobre el tráfico de mercancías que se manejan por este puerto de África Occidental. Como mencioné anteriormente, es uno de los puertos principales de este país, ¿sí? Este puerto tuvo un aumento global del 7% entre el año 2015 y 2018. Es un puerto autónomo, ¿sí?
y esto pues nos demuestra que el comercio y el mercado en Costa de Marfil pues tiende a un incremento anual. Esto pues se ve reflejado en el número de tráfico de mercancías que incrementó en vez de disminuir, ¿sí? Básicamente en cifras estamos hablando de 72.2 billones de dólares en el año 2018, ¿sí? Esto equivale a 110 mil millones de euros. Y en caso de, estas son cifras en dólares y en euros, pero si lo convertimos a toneladas, nos da una equivalencia de 21.5 millones de toneladas. Esto cataloga al puerto de Avellán como el puerto número uno en África, en el tema occidental y en el tema central. África occidental y África central, ¿sí? En el, en el 2019, entonces, como el crecimiento del puerto es bastante elevado, eh, por el tema de las mercancías, ¿sí? Ya en el 2019 se aumentó el tráfico del tracto de mercancías en un 26%, comparado con el año 2018, que es un aumento del 7%, ¿sí? Entonces, la tasa de crecimiento, o sea, el 26% de mercancías aumentadas, no, perdón, el 26% de exportaciones aumentaron para tener un crecimiento en un 8% de las mercancías, ¿sí? que se que transitaron por el puerto, ¿sí? Esto equivale a 25.83 millones de toneladas procesadas que se manejaron transitoriamente por el puerto. Es uno de los puertos, como dije anteriormente, de los puertos principales que tiene África Occidental. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre el Aeropuerto Internacional de Johannesburgo o el Aeropuerto OR Tambo, también se conoce así. Sí, este aeropuerto se localiza en Johannesburgo, Sudáfrica. Es usado como uno de los principales aeropuertos para viajes nacionales e internacionales de Sudáfrica y es el mayor del movimiento en viajes que tiene África en estos momentos. Es utilizado por más de 16 millones de pasajeros en el año. El aeropuerto de Johannesburgo fue la base de las operaciones de la mayor aerolínea, tanto de vuelos nacionales como internacionales en este país. Ya existía una aerolínea que superaba este aeropuerto, que era la línea African Airways, y pues otras aerolíneas menores. ¿Sí? Este aeropuerto anteriormente se le conocía como el Aeropuerto Internacional de Johannesburgo, Jan Smuts. El anterior aeropuerto era, o este nombre se le colocó por un estadista que estaba en este país, ¿sí? El cambio del nombre se le hizo en 1994, cuando fue reformado el gobierno de Sudáfrica e implementó una política a nivel nacional de no utilizar nombres de políticos en los aeropuertos. Entonces, ya que sacaron esta medida, cuando hicieron este cambio de gobierno, el aeropuerto automáticamente tuvo que ser modificado su nombre, ¿sí? Este aeropuerto se inauguró en 1952, ¿sí? Y en este aeropuerto tienen varios problemas con el tema de los aviones, porque es muy caluroso y está sobre un nivel del mar bastante lejos, entonces hace que las aeronaves tengan problemas cuando aterrizan y cuando despegan. Básicamente esta es como la información principal del aeropuerto de Johannesburgo. Bueno, con respecto al tránsito de mercancías, pues no hay muchos datos, ¿sí? Sobre el aeropuerto ni sobre los datos como el movimiento de mercancías, ¿sí? Se puede decir que el aeropuerto de Johannesburgo es uno de los principales en movimiento de tráfico de pasajeros, el principal del país, ¿sí? A nivel nacional, tráfico nacional y tráfico internacional.
En ese aeropuerto de Johannesburgo hay 6 terminales, ¿sí? Y estas 6 terminales son separadas por 3 áreas. La terminal internacional, la terminal doméstica y la terminal de tránsito. La terminal de tránsito comprende partes en desuso de la antigua terminal doméstica. ¿Sí? La terminal central, que provee la conexión entre terminales domésticas y la terminal internacional, así como el área central para la facturación y las puertas de embarque de mercancías. ¿Mm? En- ya con respecto al tema de la mercancía, pues los únicos datos que se encuentran es que este aeropuerto mueve básicamente 470.000 toneladas de mercancía anualmente, las cuales comprenden un 90% de toda la mercancía que mueve este aeropuerto, ¿sí? Esta mercancía eh, prácticamente supone o suponemos que del 90%, un 83% de la mercancía, o sea, el comercio total, se transporta por la vía aérea de Sudáfrica, ¿sí? Del 90% de toda la mercancía que mueve este aeropuerto, el 83% procede a transportarse por vía aérea, ¿sí? Por lo que apenas son 80.000 toneladas las que se transportan en el mercado local, ya vía terrestre. O sea, 470.000 toneladas son las que maneja este aeropuerto básicamente en el año, vía aérea.